A San Pablo le conocemos mejor que a ninguna otra personalidad del Nuevo Testamento, por sus epístolas y por los Hechos de los Apóstoles, dos fuentes independientes que se confirman y se complementan. Nacido en Tarso de Cilicia, este apóstol, hacia el año 10 de nuestra era de una familia judía de la tribu de Benjamín, pero al mismo tiempo ciudadano romano. Ya desde su juventud recibió de Gamaliel en Jerusalén una profunda educación religiosa según las doctrinas fariseas. Las epístolas y los hechos también nos pintan un impresionante retrato de la personalidad del apóstol. Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se entrega sin medida a un ideal. Y este ideal es esencialmente religioso. Dios es todo para él y a Dios sirve con una lealtad absoluta. Primero, persiguiendo a los que consideraba herejes y luego predicando a Cristo, cuando por revelación ha comprendido que solo en Él está la salvación. Este celo incondicional, que se traduce en una vida de abnegación total al servicio de aquel a quien ama, trabajos, fatigas, padecimientos, privaciones y peligros de muerte. Nada cuenta a sus ojos con tal de cumplir la tarea de que se siente responsable. Nada de eso puede separarle del amor de Dios y de Cristo. O mejor, todo eso es de gran valor porque le configura con la pasión y la cruz de su Maestro. El sentimiento de su singular elección suscita en él inmensas aspiraciones. Cuando confiesa su solicitud por todas las iglesias, cuando afirma haber trabajado más que los demás, cuando pide a sus fieles que le imiten, no lo hace por arrogancia, más bien se trata de la legítima y humilde satisfacción de un santo. Se reconoce como el último de todos, ya que fue el perseguidor. Solo a la gracia de Dios atribuye las grandes cosas que se realizan por su intervención. El fuego de su sensible corazón queda bien patente en sus sentimientos para con sus fieles, lleno de confianza y abandono con los de Filipo, de conmovedora ternura con los de Éfeso. Sufre un acceso de indignación cuando los de Galacia se disponen a traicionar su fe. Experimenta una dolorosa confusión ante la inconstancia vanidosa de los de Corinto. Sabe manejar la ironía para fustigar a los inconstantes e incluso los reproches severos. Pero es por su bien. Trata de suavizar sus reprimendas con acentos de conmovedora ternura. ¿No es acaso su único padre, su madre? Que se reanuden, pues, las buenas relaciones de antes. En realidad, no les acusa tanto a ellos cuanto a los adversarios que tratan de seducirles, esos judíos que por doquier le hacen frente. Esos cristianos judaizantes que quieren someter a sus convertidos al yugo de la ley. Ningún miramiento con ellos. A sus pretensiones orgullosas y carnales opone el auténtico poder espiritual que se manifiesta en su débil persona y la sinceridad que con su desinterés demuestra. Se ha afirmado que sus rivales eran los grandes apóstoles de Jerusalén. No hay nada que lo pruebe. Más bien se trata de cristianos integristas que se apoyaban en Pedro y en Santiago para minar el crédito de Pablo. En realidad, él siempre respeta la autoridad de los verdaderos apóstoles, sin dejar de sostener la palabra que en su título, para ser un testigo de Cristo, le ha sido dada. Y si bien se opone al mismo Pedro en un punto en particular, sabe también mostrarse conciliador y pone su mayor esmero en la colecta en favor de los pobres de Jerusalén. Colecta que considera como la prenda mejor de unión entre los cristianos de la gentilidad y los de la Iglesia Madre. Su predicación es ante todo querigma apostólico, proclamación de Cristo crucificado y resucitado conforme a las Escrituras. Su evangelio no es cosa suya, es el evangelio de la fe común.
solo que con una aplicación especial a la conversión de los gentiles, en la línea de la universalidad inaugurada en Antioquía. Pablo se siente solidario de las tradiciones apostólicas. La cita cuando se le presenta la ocasión. Parece que Pablo no conoció a Cristo en vida, pero conoce sus enseñanzas y también es un testigo directo de su irresistible convicción que se apoya en esa experiencia personal, porque lo ha visto a Cristo primero de cerca en Damasco y luego en las diversas ocasiones en las que ha sido favorecido con revelaciones y éxtasis. Lo que ha recibido de la tradición puede también atribuirlo, y con entera verdad, a las comunicaciones directas del Señor. Se ha querido atribuir a estos fenómenos místicos a un temperamento exaltado o enfermizo, pero sin fundamento alguno. La enfermedad que le detuvo en Galacia ha sido un ataque de paludismo y un aguijón de la carne, que pudo ser muy bien la hostilidad irreducible de los judíos, hermanos suyos, según la carne. No era un hombre de fantasía, a juzgar por las imágenes que emplea, pocas y corrientes: el estadio, la agricultura, el mar, dos temas que fácilmente asocia y combina. Es más bien un cerebral, un corazón ardiente que se une en una inteligencia lúcida, lógica, exigente, solícita por expander la fe según las necesidades de sus oyentes. A esto se le deben las admirables exposiciones teológicas de que rodea el querigma según las circunstancias. Cierto que esa lógica no es la nuestra. Pablo argumenta en ocasiones como rabino, según los métodos exegéticos recibidos en su ambiente y de su educación. Pero su genio hace saltar a los límites de aquella herencia tradicional y hace pasar una doctrina profunda a través de canales un tanto anticuados para nosotros. Por otra parte, este semita también posee una cultura griega aceptable recibida quizá desde su infancia en Tarso, enriquecida por reiterados contactos con el mundo greco-romano. Esta influencia se refleja en su modo de pensar, mismo que en su lenguaje, y en su sentido cita a autores clásicos si la ocasión lo presenta, y conoce ciertamente la filosofía popular basada en el estoicismo, de la que toma nociones, por ejemplo, la salida del alma separada hacia el mundo divino, y debe a la diatriba cínico-estoica su estilo de razonamiento riguroso por medio de breves preguntas y respuestas, o sus amplificaciones por acumulación retórica, cuando por el contrario emplea frases largas y recargadas, donde las proposiciones se empujan en oleadas sucesivas. Puede también tener sus modelos en la literatura religiosa helenista. Maneja corrientemente el griego como una segunda lengua materna y con pocos semitismos es el griego de su tiempo, la koiné elegante, pero sin pretensiones aticistas, pues desprecia la afectación de la elocuencia humana y solo quiere atribuir su fuerza de persuasión al poder de la palabra de la fe, confirmada por las señales del Espíritu. Incluso a veces su expresión es incorrecta e incompleta, pues el molde del lenguaje resulta incapaz para contener la precisión de un pensamiento demasiado rico o de emociones demasiado vivas, salvo raras excepciones. A pesar de sus defectos, o quizá precisamente por ellos, ese estilo fogoso es de una densidad extraordinaria. Un pensamiento tan elevado expresado de manera tan ardorosa ofrece al lector más de una dificultad, pero también le ofrece textos cuyo vigor religioso y aún literario no tienen quizá igual en la historia de las cartas humanas. No hemos de olvidar que estas epístolas que Pablo nos ha dejado son escritos de ocasión, no tratados de teología, sino respuestas a situaciones concretas, verdaderas cartas con el formulario de entonces, el formulario que se usaba, puramente privadas, no epístolas.
Pablo destina a lectores concretos y en último término a todos los fieles de Cristo. No hemos de buscar, pues, en ellas una formulación sistemática completa del pensamiento del apóstol. Hemos de suponer siempre, en el fondo, la palabra viva de la que son comentarios sobre puntos particulares, mas no dejan de ser por eso extraordinariamente valiosas, tanto más en cuanto su riqueza, variedad, que nos permiten encontrar verdaderamente lo esencial del mensaje paulino. La verdad es que Pablo desarrolla realmente bajo el impulso del Espíritu y dirigía su apostolado con esta evolución homogénea que le ha llevado a aquella plenitud cuya suprema expresión es la epístola a los Efesios. Podemos distinguir las etapas de esa evolución recorriendo sus diversas epístolas. Pablo centra su pensamiento en la resurrección de Cristo y en su venida gloriosa, que traerá la salvación a los que hayan creído en Él, aun cuando hubieran ya muerto. Describe esta venida gloriosa según las tradiciones de la apocalíptica judía y del cristianismo primitivo, conforme a las enseñanzas de Jesús, insistiendo en la venida imprevisible, esa segunda venida que exige vigilancia, hasta el punto de producir la impresión de que Él y ellos la verán en vida. Tranquiliza a sus fieles inquietos por esta perspectiva, recordándoles que no ha llegado aún el día y que ha de ser predicado de algunas señales. Estas ya no son tan claras para nosotros como debieron serlo para los primeros lectores. Parece que Pablo se imagina el anticristo como un individuo que vendrá en los últimos tiempos, en cuanto al obstáculo que ahora retiene. Algunos intérpretes han visto en él el imperio romano, otros la predicación evangélica, pero no hay nada cierto. Mientras escribía estas epístolas, Pablo evangelizaba en Corinto. Estos que se hallaban divididos, contraponiéndose a sus diversos maestros, y Pablo les recuerda que solo hay un maestro, Cristo, solo un mensaje, la salvación por la cruz, y que esa es la única verdadera sabiduría. Así, forzado por las circunstancias y renegar de las perspectivas escatológicas, se ve obligado a insistir más y más en la vida cristiana presente, como unión con Cristo en el verdadero conocimiento que es el de la fe. A consecuencia de la crisis gálata, va a profundizarse aún más, y ahora con referencia al judaísmo, en esa vida que la fe otorga. Pablo en sus escritos muestra también una efusión del corazón, un intercambio de noticias, una llamada de atención contra los malos obreros que en otras partes arruinan la labor del apóstol. Por eso hace un llamamiento a la unidad, por la humanidad que nos proporciona el admirable pasaje sobre la humillación de Cristo. Este himno, bien sea una cita o bien sea un himno compuesto por San Pablo, nos ofrece un testimonio de gran valor sobre la fe primitiva en la preexistencia divina de Jesús. No se duda la autenticidad de la carta a los Filipenses. Podemos preguntarnos también si se trata de varias esquelas o de distintas, pero es, sin duda, una admirable carta. Pablo también deja claro que el Cristo Kyrios ha instalado un nuevo orden en el mundo. Su exaltación celeste le ha elevado por encima de las potencias cósmicas a las que ha despojado de sus antiguos atributos, y el que las dominaba en virtud de la primera creación a título de Hijo, imagen del Padre, las domina definitivamente como cabeza de ellas en la nueva creación, en la que ha asumido todo el pléroma, es decir, toda la plenitud del ser, de Dios y del mundo en Dios. Los cristianos, liberados de estos elementos del mundo por su unión con la cabeza y por la participación de su plenitud, ya no tienen por qué colocarse bajo su tiranía por medio de las observancias anticuadas e ineficaces. Unidos por el bautismo con Cristo, muerto y resucitado, ellos son los miembros de su cuerpo, y solo Él
como cabeza vivificante, reciben su nueva vida. Sin duda, esta salvación cristiana es siempre lo que primordialmente interesa a Pablo, pero las exigencias de la polémica le han llevado a precisar la extensión cósmica de la obra de Cristo, integrando en ella, junto con la humanidad salvada, ese vasto cosmos que es su marco, cosmos que se encuentra igualmente colocado en forma indirecta bajo la dependencia del único Señor. De ahí la ampliación del tema del cuerpo de Cristo, esbozando así a Cristo como cabeza, y de ahí la ampliación cósmica de la obra de Cristo, de ahí el horizonte dilatado en la que Cristo se considera más bien en su triunfo celeste, mientras la Iglesia en su unidad colectiva se va edificando hacia Él. De ahí, en fin, el relieve más acentuado de la escatología ya realizada. Cristo es la plenitud que lo llena todo en todo.